Buenas noches. El día de hoy estamos aquí con la doctora Laura Hernández Martínez. Ella es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, investigadora y especialista en el área de lingüística. El día de hoy nos va a hablar del uso de la lengua. Vamos a estar comentando algunos aspectos sobre un artículo que ella ha escrito, cuyo título es El origen del verbo chingar, una hipótesis. Bueno, la doctora nos hablará un poquito más acerca de este trabajo y de algunos otros temas que yo creo que van a ser de mucho interés para nuestra audiencia. Pues comenzamos, doctora, le agradecemos mucho, bienvenida. Y si también usted nos puede decir un poquito más acerca de su trabajo, contarnos algún aspecto que quiera compartirnos, adelante, por favor. Gracias, Gloria. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, trabajo en la UAM Iztapalapa, en el Departamento de Filosofía y en el área de problemas lingüísticos de México. A pesar de que yo hice un doctorado en lingüística en el Colegio de México, no me considero lingüista. Mi licenciatura fue en filología hispánica y en esa especialidad, digamos, o área, mejor dicho, disciplinaria, yo me especialicé en los problemas lingüísticos. Me interesa hacer esa precisión porque normalmente un lingüista no trabaja los temas que yo trabajo. Digamos que el lingüista normalmente se dedica a estudiar la forma de la gramática, ¿no? Y de acuerdo a diferentes teorías que pueden ser el estructuralismo, el funcionalismo o la gramática generativa. Hay otras áreas, ¿no? Que serían, por ejemplo, la sociolingüística o la psicolingüística, pero también, digamos que a pesar de que serían áreas que están en contacto con el contexto, por ejemplo, en el caso de la sociolingüística, el contexto social del uso de la lengua, también tienen un propósito de hacer una teoría, por ejemplo, de variaciones lingüísticas con herramientas estadísticas, por ejemplo. Entonces, mi trabajo, yo lo considero que es un trabajo de estudio del lenguaje, pero más en una perspectiva de la relación del lenguaje con la cultura, lo que yo le llamo una forma de vida, ¿no? Digamos que lo dije en singular, pero en realidad el concepto que yo manejo implicaría, digamos, la idea de que hay no una forma de vida, sino que en una cultura conviven muchas formas de vida y de manera, vamos a decir, tensa, ¿no? Porque hay una dimensión política en términos del uso de la lengua, en tanto se producen normativas, ¿no? Que digamos van a sancionar ciertos usos del lenguaje y van a tener posiciones, ¿no? Sobre lo que se puede decir, lo que no se puede decir, etcétera. Y cuando entramos en ese terreno de lo que se puede y lo que no se puede decir, pues a fuerza estamos en un terreno político y que tiene que ver con una visión del mundo sobre aquello que se sanciona, digamos, de acuerdo a ciertas ideas de lo que es correcto o aceptable en la cultura, ¿no? Entonces, es importante, creo que yo haga esa precisión, porque mi trabajo no es un trabajo estrictamente lingüístico, digamos, ¿no? Yo discuto mucho problemas que tienen que ver justamente con esa dimensión política que la mayoría de los lingüistas consideran que daña, digamos, como la cualidad científica, ¿no? De la ciencia lingüística. En tanto, más o menos a partir del siglo XX ha dominado una idea de que toda subjetividad, ¿no? Que se presenta en un estudio, digamos, en términos de una posición ante un hecho, se considera pues no aceptable, ¿no? Digamos, al menos hay esta idea de que ya no sería algo científico y por lo tanto no es serio, y también ahí hay una serie de normatividades sobre lo que es aceptable o no aceptable en términos, digamos, del conocimiento, ¿no?
Entonces, mi trabajo ha estado muy relacionado con eso y en ese sentido yo me considero como un outsider, o sea, como que no tengo un espacio, ¿no? Lo cual, digamos, que me da una libertad muy grande porque yo no pertenezco, digamos, a ninguna confederación de pensadores o a una escuela, sino que tengo un trabajo bastante independiente, ¿no? Autónomo, y creo que eso me ha permitido que sea muy interdisciplinario, ¿no? Lo cual pues está más próximo a la idea del trabajo filológico precisamente. Pues muchísimas gracias. Por aquí ya también tenemos a la profesora Brenda, que acaba de unirse. Muy bienvenida. Mucho gusto. Estábamos comentando que la doctora, pues, nos da un panorama, ¿no? Para aclararnos que su trabajo no es estrictamente lingüístico, y yo creo que eso también es un aporte importante que enriquece la investigación y nos da otro punto de vista o otra visión, ¿no? Pues, bien, el día de hoy quedamos que nos iba a hablar un poquito acerca de su artículo. Algunas preguntas de los chicos, algunas inquietudes de ellos es, por ejemplo, em, a partir de qué idea o qué fue lo que la motivó a escribir este artículo, por qué la elección de esta palabra, de este verbo y no de otros. Pero antes de eso, inquietud de algunos fue, ¿qué la llevó a ser lingüista o a estudiar, aspectos relacionados con la lengua? Entonces, doctora, por donde usted quiera comenzar, hablándonos de su artículo, hablándonos de esta pregunta que algunos tienen inquietud acerca de cómo surgió el interés de estudiar la lengua. Y si quiere, después podemos hablar también de, en general, pues, del uso de la lengua, ¿no? Lo que comentábamos también ya en algún otro momento. ¿Por qué escribí ese artículo? Pues es una historia, pues, digamos, curiosa. O sea, digamos, yo he estudiado el lenguaje marginal, ¿no? O sea, yo estudié muchos años el lenguaje de los pandilleros de la ciudad, lo que se conocía como los chavos banda en los ochentas, que fue el nombre que le pusieron los sociólogos, aunque a ellos no les gustaba, ¿no? Ellos siempre decían que ellos no eran chavos banda, sino pandilleros, por eso yo les digo pandilleros, respetando ese deseo de ellos. Entonces, digamos que a mí me interesó estudiar ese lenguaje porque en los ochentas, que fue cuando surgieron estas pandillas, había como un ataque muy fuerte, ¿no? A la forma de vida de ellos, ¿no? O sea, se les trataba en los medios de comunicación, en la prensa, como delincuentes, etcétera. Una condición que tuvo que cambiar porque cuando fue el terremoto, estos jóvenes pobres, pues fueron los que actuaron inmediatamente y ayudaron a salvar muchas vidas porque contaban con una organización bastante fuerte y eran bandas muy grandes y entonces se abocaron, ¿no? A solidarizarse con la tragedia mientras el gobierno se quedó paralizado como 3 días, ¿no? Entonces digamos que la gente se dio cuenta que todo ese discurso contra ellos era falso porque habían hecho algo que moralmente era loable, ¿no? Entonces de ahí surgió esta institución que se llamaba CREA, ¿no? Que era una manera de decir que, bueno, sí, no son tan malos, vamos a ayudarlos y etcétera, ¿no? Entonces, en este, digamos, proceso como de ataque a la forma de vida de estos jóvenes pobres de la ciudad, a mí me interesó estudiar su vocabulario, ¿no? Digamos que no las palabras, yo diría, sino los conceptos, ¿no? Entonces, digamos que en mi trabajo inicial, lo que yo quería mostrar es que la manera en que ellos hablaban no era otra manera nada más de decir algo, sino era otra manera de entenderlo, ¿sí? O sea que digamos que chido no es lo mismo que bonito, ¿no? O sea que hay una diferencia ahí. Entonces eso digamos que fue un trabajo que yo realicé con muchos términos, de los cuales incluso estudié su historia
donde descubrí que muchas palabras que pensamos que son mexicanas y que surgieron hace poco, pues son muy antiguas y llegaron con los españoles, son gitanismos, entonces todo eso le daba también como un interés particular, ¿no? De entender cómo estas palabras habían vivido tanto tiempo en nuestra lengua, ¿no? Y, digamos, desconocíamos mucho de ellas por esta idea de que muchas de esas palabras están como estigmatizadas, ¿no? Digamos, se consideran palabras que no se deben usar o que las usa la gente que es antisocial, o sea, hay una carga negativa ante ellas, ¿no? Entonces, sí, digamos que la gente en esos primeros trabajos que hice, le llamó la atención, digamos, que unas palabras tan feas pudieran ser tan interesantes, ¿no? Entonces creo que este trabajo solo está como concentrado en un concepto, pero nació de la petición de eh, un lexicógrafo checo, Ivo Busek, también lo conoces tú, Gloria, que lo conocimos en España, que él me pidió que yo escribiera algo para un libro que estaba haciendo sobre los gitanismos en español y su estudio. Entonces yo le propuse hacer este trabajo de una idea que yo tenía en la cabeza, que era el haber descubierto que, digamos, había como una confrontación entre España y México por la propiedad de esa palabra, ¿no? Digamos, los españoles decían que era del gitano español y los mexicanos decían que era del náhuatl, ¿no? Y el primero que hizo muy popular esa tesis fue Octavio Paz en El laberinto de la soledad, donde él, aunque no hace, digamos, un planteamiento filológico sobre la idea de que sea del náhuatl, lo toma de otro filólogo, Rubio, y lo adopta, ¿no? Porque él en realidad lo que está estudiando en El laberinto de la soledad es la expresión chinga tu madre, que es, digamos, para él la expresión que funda la nacionalidad mexicana como cultura, ¿no? Digamos, y que está fundada en la violación de la Malinche, ¿no? Esa es la tesis que él plantea en El laberinto de la soledad. Entonces, digamos que a mí no me interesaba hacer un trabajo nada más como el de Octavio Paz, que era como un trabajo más centrado solamente en la cultura, y por eso digamos que Paz no le dio tanta importancia a demostrar, ¿no? Digamos, con tesis filológicas y lingüísticas, porque defendía el origen náhuatl. Sin embargo, Montemayor ya en este siglo hizo un poco antes de morir un diccionario de nahuatlismos del español de la Ciudad de México, y ahí él hizo una tesis muy amplia, ¿no? Para fundar la idea de que, eh, eh, digamos, la noción de chingar viene del náhuatl, ¿no? No quiero decir que solo es chingar, digamos, uso ese nombre, pero digamos como el nombre de ese campo, ¿no? Porque en realidad en el artículo, para los que lo hayan leído, saben que yo más bien estoy planteando que esa palabra pues tiene muchísimas formas de expresarse en adjetivos, sustantivos, verbos, etcétera, ¿no? O sea, prácticamente en cualquier clase de palabra se puede decir la idea de chingar, digamos, ¿no? En español de México. Entonces, la tesis de Montemayor sí es una tesis bien trabajada, en la que él plantea que en náhuatl existe una raíz que es chin, ¿no? Que, digamos, se pronunciaría probablemente en algún momento como chin, ¿no? Y esa raíz significa culo, ¿no? Pero él subraya que es un concepto filosófico, debido a que en náhuatl el espacio está antropomorfizado y entonces digamos, los diferentes puntos del espacio se nombran con partes del cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, culo en náhuatl significa el fundamento donde se apoya todo, ¿no? Por eso también se puede entender como el origen, ¿no?
filosóficamente en náhuatl. Y también, digamos, el culo, ¿no? O sea, como parte del cuerpo, ¿no? Entonces es importante saber eso porque, digamos que puede uno encontrar ese término náhuatl usado filosóficamente, ¿sí? No solo como parte del cuerpo, ¿no? Entonces lo que dice es que esa raíz chin se juntaba con un locativo que es co, un morfema que significa en, como locativo, o sea que chinco significaría en el culo, ¿no? Aunque también él señala que muy probablemente se decía esa K como una G, ¿no? Que estaba sonorizada, o sea que se decía chingo, ¿no? Entonces eso es importante porque algo que yo estoy planteando en ese trabajo es que los que defienden el origen español, ¿no? Y lo relacionan con el gitano, el caló español gitano, chingarar, ¿no? Que chingarar en gitano significa fornicar, pero también significa como molestar a alguien, pegar, pelearse, cosas como de violentar, ¿no? Entonces, digamos que yo lo que pensé ahí es muy interesante que los españoles, ¿no? Los soldados seguramente usaban ese término como, digamos, joder, ¿no? En ese sentido, te jodo, ¿no? Te chingo, y que coincidiera como la forma sonora con la palabra del náhuatl que era este chingo o chingo que significa en el culo, ¿no? Entonces, lo que yo estoy planteando es que hay una analogía fonética, o sea que las dos palabras eh, tienen esa semejanza que hace que los, digamos, que escuchan la palabra de una lengua a la otra, pues la identifiquen y consideren que es la misma, ¿no? Es como algo bastante automático, ¿no? Que lo conocemos porque nos pasa con el italiano, donde de repente podemos tener una palabra como burro, ¿no? Y pensamos que es el animal y en italiano burro es mantequilla, ¿no? Entonces, son cognados falsos, digamos, ¿no? O sea, palabras que están relacionadas, pero solo por la forma y no por el significado, ¿no? Pero en este caso había algo también en el significado, ¿no? Que era como, digamos, la idea de la genitalidad, de la sexualidad, que conectaba también en un plano del significado esos dos palabras que eran semejantes en su forma, ¿no? Eso me parece que es como algo que merece como más discusión, ¿no? Porque normalmente los lingüistas no consideran este tipo de hechos, porque son hechos que tienen que ver con un aspecto histórico de la lengua, pero no la lengua aislada, sino que tú tienes que relacionarlo con que hubo una colonización, una conquista que fue violenta, que fue una guerra, y que en ese sentido, digamos que ese tipo de conceptos, ¿no? Son muy funcionales, ¿no? Sobre todo porque la guerra es un asunto de hombres y digamos que la violencia sexual, ¿no? Es una expresión masculina de poder, ¿no? Entonces a mí también algo que me pareció interesante era ver que esa palabra parece tener un origen masculino, lo cual también digamos que normalmente nunca distinguimos, ¿no? Que por ejemplo las mujeres no podríamos tener la idea de la violación, ¿no? Porque nosotros no violamos gente, los hombres sí violan mujeres y tiene que ver, digamos, con una cuestión de la genitalidad, etcétera. Pero digamos que hay una cuestión de dominio muy ligada a la masculinidad que creo que puede explicar muchos hechos que sufrimos en términos, digamos, de feminicidios, de violencia de género, que está relacionada con una educación, ¿no? Masculina ligada a esa violencia del sometimiento del otro, ¿no? Pero bueno, ese ya sería otro trabajo. Lo menciono porque me parece que estoy planteando en ese texto cosas como que pueden parecer extravagantes y quiero explicar un poco que no lo son tanto. Bueno, sí son extravagantes, pero son interesantes, es lo que quiero decir. Y pueden dar pie como a discusiones de otras cosas, que ni siquiera es estrictamente el lenguaje, ¿no?
Entonces, digamos que el origen del trabajo es una petición de un amigo de que yo escriba algo sobre el caló en el español de México. Yo le propongo eso, ¿no? Y le parece interesante y una vez que empiezo yo a desarrollarlo, pues empiezo como también a descubrir cosas, ¿no? O sea, a mí no me gusta el trabajo de investigación donde no investigas nada porque tú ya sabes todo, ¿no? Para mí la investigación es como ser un detective. Entonces yo muchas veces les digo a mis alumnos, es como si tú piensas que tu pareja te engaña y contratas a un detective para que siga a tu pareja a ver si te es infiel, el detective tiene una idea de que es posible que se encuentre con algo así, pero también debe estar preparado para lo contrario, digamos, que en realidad no es infiel la pareja, ¿no? Entonces, igual investigar. Uno puede tener una idea, como yo les digo, que yo partí de que, qué interesante que se pelean, ¿no? Por la propiedad de la palabra. Ya eso me pareció a mí cómico, digamos, y de interés crítico, ¿no? O sea, como que no puede ser que una palabra sea como posesión de alguien, de una nación, ¿no? Sí, claro. Es interesante, digamos eso, ¿no? Y luego de ahí, pues ya me metí en más cosas que me fueron llevando a esto, por ejemplo, que les cuento, de la analogía fonética, que de repente es como, mira, esto también está interesante. Y digamos que un poco siempre intento, ¿no? No perder esa manera de trabajar. O sea, de que a mí no me gusta decir, yo ya sé algo, ahora los voy a pantallar para que vean cómo yo sé cosas y ustedes no. Entonces, más bien lo que hago, por eso puede tener algo como raro, ¿no? Un poco como raro en el sentido de que, pues no, la gente normalmente que hace lingüística no trabaja eso, pero lo que estoy buscando es invitar a la gente a pensar en algo, no a que aprenda algo y luego lo repita como que él sabe algo que le dijo otro que sabía, ¿no? Por eso no me considero experta en nada, ni quiero ser, ¿no? Y agradezco mucho poderme haber, digamos, como escapado, ¿no? De esas calificaciones o etiquetas de ser algo así tan feo como experto en algo, ¿no? Sí, tienes razón. Muy bien. Pues es que cuando los chicos leyeron el artículo, por ejemplo, alguien por ahí decía que, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo es que no tengo que ir a una oficina. O sea, como que trabajo en las cosas que a mí me interesan. Y eso me parece un privilegio muy grande, porque hay gente que tiene que trabajar en cosas que no le gustan, pero si no, no come. Entonces creo que es como algo que también no es de gratis, ¿no? Creo que también uno forja como un espacio de vida donde uno quiere tener un espacio de libertad y pues lo construye. Creo que algo que también luego pensamos es como que nos merecemos cosas y yo creo que más bien tenemos que luchar por cosas, ¿no? Entonces lo que me gusta de mi trabajo es que yo conseguí hacerme un espacio de respeto y de libertad para poder pensar y escribir sobre cosas que me parecen de interés público, no solo de interés personal o de mis amigos, en el sentido de mi gremio, ¿no? Sino que me parece, siempre trato incluso de escribir de una manera que me pueda entender cualquiera. O sea, trato de evadir mucho una escritura críptica, llena de terminología, como que no entiende a alguien que no estudió eso, ¿no? Y es también un propósito de abrir mi trabajo a todos, ¿no? Que eso es como para mí importante. Sí, claro que sí. Bueno, y de esto que, también en algún momento comentábamos, que me contabas acerca de tu visión, porque estábamos hablando un poquito acerca de que una cosa son las palabras, pero realmente las palabras adquieren su verdadero sentido cuando las usamos. En en este sentido, ¿cuál sería tu posición o tu visión acerca de este aspecto? Que el lenguaje realmente adquiere significado cuando lo usamos los hablantes. Pues sí, es que me parece que es como bastante claro, ¿no?
La cosa es que digamos, como perspectiva psicológica de la gramática, pues hace que haya un campo muy dominante de esto que yo le llamo buscar la forma de la gramática, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, estás estudiando el vocabulario, ¿no? Pues puedes hacer una cosa muy abstracta, ¿no? Que sea como lo que hacen los lexicógrafos cuando usan marcas de uso, que es un tema que conoces bien porque tú te estudias sobre eso, en donde están, digamos, calificando los usos, ¿no? Como vulgares o populares o rurales, ¿no? Entonces, digamos que esa clasificación de los usos no tiene un propósito estrictamente descriptivo, aunque digan eso, porque al final los nombres que tienen esas clasificaciones sí son, digamos, peyorativos o sancionadores, ¿no? Por ejemplo, si una palabra se califica como vulgar, pues entonces quiere decir que el que la usa es vulgar, ¿sí? O si es popular, pues es que no es una persona culta, ¿no? Entonces, digamos que es bien interesante que haya ahí como una dicotomía siempre entre lo culto y lo popular, lo vulgar y lo refinado y yo qué sé, ¿no? Que es muy clasista, porque al final los pobres siempre son los que hablan mal, ¿no? Y los jóvenes, que también son los que están creando nuevos conceptos, usando las palabras con otros sentidos para crear nuevos conceptos. Entonces, como si nuestra sociedad pensara que la creación es algo amenazante, ¿no? Y entonces no se dan cuenta que si eso fuera así, pues hablaríamos como los hombres de Neandertal, ¿no? Porque nunca hubiera cambiado nada, o sea, tendríamos que hablar siempre de una manera. Y yo por eso empecé diciendo que yo considero que la cultura es una tensión de normativas, ¿no? O sea, digamos que es un asunto de orden político. Entonces, yo, digamos, considero que ninguna palabra es mala, por ejemplo, porque todas sirven para decir algo. Y expresar cosas no puede ser algo que podamos sancionar desde ningún lugar, porque ocurre, ¿no? Entonces, más bien lo que haces es como crear una falsa idea de lo que debiera ser y que siempre está ligado a un uso del lenguaje de una clase social para poder silenciar a otra, ¿sí? Es interesante también que eso es así clarísimo en español, pero hay lenguas donde no ocurre, ¿no? Por ejemplo, en las lenguas nórdicas no hay esta idea, ¿no? O sea, en las lenguas nórdicas la variación es una variación de espacios, pero no tiene que ver con ninguna superioridad. O sea, digamos, si alguien dice nadie en noruego, dicen, pues es que es de tal lado, pero no dicen, dice nadie como nosotros, ¿no? Que creo que eso tiene que ver, pues, con una herencia de España que es muy mala, ¿no? Que es, digamos, esta cuestión de que España nunca ha podido dejar de ser monárquica, dejar de ser autoritaria, que tiene una idea de opresión, ¿no? De la cultura, de un orden que establecen otros. Entonces, yo sí en eso soy muy subversiva y creo que hay gente que le puede parecer muy desagradable lo que hago, pero pues como yo no trabajo en la televisión, no me interesa ser agradable. Me interesa más bien proponer cosas. Siento que mi obligación es crear como perturbar un poco para poder desarrollar discusiones que puedan abrirnos como caminos para pensar de otra manera y crecer, ¿no? Como cultura y para mí eso también tiene que ver con un principio fundamental de mi trabajo como maestra. O sea, para mí lo importante es que mis alumnos, yo no les digo cómo piensan, sino les enseño que son capaces de pensar, ¿no? Entonces, mi trabajo está muy, digamos, dirigido a eso. Muy bien, pues yo creo que ya no nos quedó también, muy clara esta idea, porque también había por ahí una inquietud, una pregunta que decía, ¿cuál es su postura frente a las groserías? Porque finalmente cuando los chicos, pero en general las personas ven un texto, un artículo con un título así, pues una de 2, o dicen: "Vamos a leerlo para ver qué encontramos", o la otra también, como te comentaba el día
el día de ayer, huye, ¿no? Decir, yo nunca uso esa palabra, en mi casa no se usa, yo ni siquiera la pronuncio, es una mala palabra. Entonces, había esta pregunta, ¿no? Que si las palabras groseras se deben o no se deben decir, porque además también muchas personas tienen la idea de que, como tú lo misma lo has mencionado, las instituciones, como las academias de la lengua, los gramáticos, los lingüistas, porque también está esta idea de que si alguien es lingüista, pues le corresponde, digamos, decir si está bien o si no está bien utilizar ciertas palabras, pero yo creo que tu posición ya ha sido muy clara al respecto. Una pregunta más que ellos, planteaban es que si este artículo en particular, por el tema que trata, ¿te ha llevado en algún momento a debatir con alguien acerca de si es en esta idea de la corrección, que yo creo que no debe ir por ahí, pero en fin, es correcto, no es correcto que un investigador, ya sea lingüista o desde otra perspectiva, estudie este tipo de palabras, porque al final de cuentas yo creo que mucha gente tiene la idea de que esta, digamos, esta, ¿cómo llamarla? Este ámbito, esta esfera del lenguaje es a veces incluso hasta tabú, ¿no? Porque no se puede decir, porque no se puede pronunciar. Pues no sé, es que yo la verdad pienso que cada quien decida lo que quiera hacer, ¿no? O sea, yo no me dedico a promocionar las groserías. O sea, a mí me da igual si alguien decide que no quiere decirlas, pues tiene derecho, ¿no? Si alguien quiere decirlas, pues también tiene derecho, ¿no? O sea, a mí ese tema no me interesa, ¿no? O sea, la verdad, ni que las digan ni que no las digan, yo no trabajo eso. O sea, yo lo que trabajo, por ejemplo, en mi artículo es la idea de que independientemente de que te parezca bien o mal y todo eso que a mí no me importa, es una palabra que cualquier mexicano sabe qué significa y la usa y la entiende, ¿no? Y los que no la usan, pues se reprimen, ¿no? Porque a veces es muy útil, ¿eh? En eso sí la recomiendo en ocasiones. Pero digamos que a mí lo que me interesa es, a ver, ¿por qué en México esa palabra, ¿no? Tiene un significado tan amplio en el sentido en que la usamos casi para decir, hablar más bien de cualquier cosa, y que en España, por ejemplo, no, o que, por ejemplo, en Brasil también la usen, pero no se insulto nunca. O sea, que sea un poco como en este sentido de molestar, ¿no? Que tiene en el portugués brasileño, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es, a ver, ¿por qué llegamos a esto? Que creo que es un poco la misma pregunta de Octavio Paz, ¿no? Nada más que a él le interesó la expresión chinga tu madre, que es donde él lo liga con la Malinche, ¿no? Y la violación de la Malinche, digamos, como una imagen simbólica del nacimiento de México como un nacimiento traumático, violento, de agresión, ¿no? Que es lo que es la conquista, ¿no? A mí lo que me interesaba era como entender por qué llegamos a usarla así, ¿no? Entonces, por eso también, si se fijan, en mi artículo hay dos partes. Una es donde expongo esta tontería de la pelea por la nacionalidad de la palabra, y luego yo invito a que mejor, ¿por qué no nos acercamos a ver cómo la usamos? Y de ahí a lo mejor nos regresamos y podemos llegar a algo. Esa es mi propuesta, ¿no? Porque si se fijan, si nada más discutimos el origen, no estamos discutiendo sobre cómo usamos la palabra y entonces ahí es muy fácil, ¿no? Que alguien diga, esta palabra viene de una cosa sexual, entonces está mal así. Lo que pasa es que cuando tú la usas nunca te refieres a eso, ¿no? Entonces sí creo que hay un moralismo, ¿no? Lingüístico que me parece detestable, ¿no? Porque pues, no permite, digamos, la reflexión ni entender nada, ¿no? Sino que solamente es la sanción, la prohibición, ¿no? Y pues a mí sí me parece que si uno intenta hacer un trabajo serio dentro de una disciplina seria que contribuye a una discusión, pues no puedes ser moralista. O sea, tienes que ver la palabra como un objeto que estás
estudiando, ¿no? Y no como es como si dijeras, ah, pues Freud no debió haber estudiado la sexualidad humana porque eso es muy feo, es igual así de absurdo, ¿sí? Entonces yo creo que esos son prejuicios que vienen así de una educación católica que es como muy represiva, ¿no? Que ve como con malos ojos ciertos temas. Y pues digamos que por suerte, desde el gobierno de Benito Juárez, la educación en México es laica. Así que sí podemos hablar de lo que no le gusta a la iglesia o a los creyentes. Eso es algo personal. Por eso yo también digo que usar una palabra o no usarla es una decisión personal y nadie está autorizado ni para obligar a alguien a usarla ni para prohibírselo. O sea, ¿no? Sino que lo interesante es como, a ver, pensemos por qué existe esta palabra que es tan curiosa, que nadie, otros hablantes de español la usan, ni siquiera en Centroamérica, que llegó más así como lo mexicano, la usan tan ampliamente como nosotros, ¿no? Entonces yo incluso por eso, ni siquiera en el artículo, yo creo que yo he agotado el tema. Yo termino, mi artículo se llama justamente el origen de la palabra chingar, un debate abierto. Yo no digo, aquí está la explicación, yo digo, a ver, yo propongo otra manera de verlo y abro una discusión sobre esa manera de verlo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que respetar, ¿no? Un poco en ese sentido, eh, pues la autonomía, ¿no? Que tiene el lenguaje como objeto de investigación de la moralidad de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí sí me parece que estudiar estas palabras con los jóvenes es muy importante porque ellos las usan profusamente. Entonces, en lugar de crear una esquizofrenia donde es como que ellos hablan así, pero no acá, sino cuando no los oyen, es mejor abrir el tema, hablar de eso purifica las cosas, las sanea, hace que la gente tenga más claro algo y también sea responsable. ¿No? Mientras que cuando te prohíben, pues tú nomás obedeces, pero cuando no te prohíben, entonces tú eres responsable de lo que decides, ¿no? Entonces yo creo que en el lenguaje es lo mismo. Si tú usas una palabra, no solo esta, la que sea para insultar, va a haber consecuencias. Y entonces el otro se va a enojar y entonces eso es lo que es importante, ¿no? Porque todos insultamos en algún momento, ¿no? La cosa es que ahí hay una dimensión ética de hasta dónde tú puedes o no agredir a otra persona, dónde tienes derecho, digamos, a responder violentamente y cuando no, etcétera, ¿no? Pero eso ya me parece como un poco ajeno a lo que yo estoy estudiando, que es como, a ver cómo llegamos a usar esta palabra así, ¿no? Es tan simple como eso, pues. Sí, porque además también sabemos que para ofender o para insultar, pues hay otros recursos también, no solamente el uso de lo que muchos han denominado como groserías o como palabras groseras, como por ejemplo es el caso del Diccionario del Español de México. Bien, pues no sé si aquí tenemos también, nos acompaña en esta tarde, noche ya, la profesora Brenda. No sé si quiera hacer alguna aportación, alguna pregunta que tenga por ahí. Buenas noches, pues muchísimas gracias, la verdad es una muy enriquecedora charla. A mí sí me hacía meditar bastante sobre estos cognados, me parece muy interesante remarcarlo, y esta libertad de conocer la palabra, porque pues la palabra finalmente nos da poder, ¿no? Y más a los jóvenes. Entonces, me llevo muchísimas reflexiones, muchísimas gracias. Me vinieron varias palabras a la mente, no sé si sea pertinente comentarlas, pero pues sería todo en este momento. Bueno, muchas gracias. No sé, pero que me quería preguntar algo sobre alguna otra palabra o por qué decía que tenía Oh, otras. sí, es que me vino a la mente la palabra naco, por ejemplo. Que Mm, siempre está así como en debate, los chicos siempre están, o entre pensando, ay maestro, es que naco, y entonces pues yo los remito, por ejemplo, al nacu del Totonaca, por ejemplo, y bueno, además yo tampoco tengo así como que será una investigación muy seria sobre la palabra,
Pero a mí me parecía que sí tendríamos que hacer como una investigación muy, muy seria y decirle a los chicos, ¿saben qué, chicos? Vamos a reflexionar estos orígenes, porque es tan fácil categorizar, ¿no? Como decía usted, el clasificar por cómo usa una persona una palabra y de qué manera podríamos estar hasta discriminando, ¿no? Con un adjetivo de este tipo, ¿no? Es que ahí yo, por ejemplo, con esa palabra, yo siento que hay como, a ver, digamos, cuando yo era joven y ya soy vieja, tengo 65 años, entonces digamos que en los 60, 70, cuando empezó el lenguaje de la onda, naco era un concepto muy cultural, ¿no? Por ejemplo, tenía que ver con el mal gusto, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, en esa época había muchos nuevos ricos, ¿no? Que era gente así como de la clase media, pobre, que de repente se hizo rica y entonces eran muy, tenían mal gusto, querían como apantallar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a eso le llamábamos que ese era naco, ¿sí? Claro, Que es como tener mal gusto, ¿no? sí, ciertamente. Creo que la historia de la palabra tiene que ver más con la misma cosa de chingar, porque eh, creo que, a ver si me acuerdo ahorita, no me voy a acordar el término en náhuatl, pero hay Sí, una palabra en náhuatl que significa que se le ve el culo. Y eso, ya me acordé, es chinaco. O sea, chinaco. chi es el chi de culo y naco es como que se le ve el culo, ¿no? Entonces, fíjese cómo de ahí vienen palabras como pelado, que tiene que ver como con que se le ve, no está bien tapado, ¿se fijan? Claro. Es como, también hay otra que es como, aparte de pelado, hay otro desarrapado, o sea, hay muchos mexicanismos que tienen que ver con que no estás bien vestido, ¿no? Ujú, ujú, De que si era, porque fíjense, por ejemplo, los soldados chinacos ujú. de la época de Benito Juárez, que pelearon con Juárez contra los franceses, pero no eran del ejército, de la escuela militar, se vestían como de calzón de manta. Y Sí. entonces, como no traían uniforme militar, por eso ellos se llamaban los chinacos, o sea, los que no están bien vestidos. Ujú. ¿No? Entonces yo creo que Naco llegó de eso a esta cosa del mal gusto, pero ahora se usa de otra manera. O sea, la gente decidió que eso tenía que ver con lo indígena. Sí, Y entonces ciertamente. ahora, si tú le dices naco algo, es que a mí Ujú. me pasa, porque como yo la usaba de otra forma, a veces yo digo, ay, qué naco está eso, y me dicen, eres una racista. Y yo, Ciertamente. no, pero no me refiero a nada indígena, ¿no? Ujú. O sea, digo, es de mal gusto. Y entonces me dicen, pues nadie te entiende así, ¿no? Entonces digo, pues sí, ya envejecí, ¿no? Porque ya las palabras no se usan como cuando yo era joven. Sí. Y aparte, aunado a ese cambio, que hay muchos, que he estudiado, por ejemplo, hay una palabra que es erizo, ¿no? Ujú. Es un mexicanismo que documenta Santa María en su diccionario y dice que es un mexicanismo que significa que alguien está enojado, irritado y que Ujú. ahí como la asociación es que es como el erizo que está con los pelos parados, ¿no? Pero luego en el lenguaje de la onda significaba que alguien no tenía marihuana y eso Mm, viene de que está irritado, pero se como especializó en eso, ¿no? Y mm. luego de ahí, los pandilleros en los 80 la empezaron a usar como carecer de cualquier cosa, o sea, decían, estoy erizo de nave, estoy erizo de casa, ¿no? O sea, era como no tengo eso, ¿no? Pero con cierta carga, digamos, de una carencia que te hace enojar, ¿no? Que es algo que no estás contento, pues. Entonces, creo que también con Naco pasa lo mismo, llegamos a algo donde la gente decide que Naco es lo indígena y que entonces es racista esa palabra, etcétera, que está muy conectado con un fenómeno cultural que quizá tenga que ver mucho con las redes, de idea de lo políticamente correcto, ¿no? Como que si Sí, tú no dices esa palabra, tú eres una persona decente, ¿no? Lo cual me parece una fantasía muy interesante, porque habrá sí. gente que nunca diga naco y sea un racista horrendo, pero en fin, Sí, ¿no? ciertamente, maestra. Sí, sí, sí.
Entonces, por eso creo que vale la pena como ver la historia como un poco, no, a ver cuál es el origen y de ahí determino si es buena o mala la palabra. Eso es lo que creo que no está bien. Por eso yo insisto en que hay que ver cómo se usa, ¿no? Claro. Claro que cuando yo digo yo la uso así y me dicen ya nadie la usa así, pues sí, ya me amolé porque estoy sola, ¿no? Y entonces hay como un uso que es dominante, ¿no? Y Claro. eso es el que hay que también ver, no lo puedes ver separado de el uso que tuvo en la época de Benito Juárez, o no sé, ¿sí? O sea, como que se mueven las palabras. Yo una vez escribí un trabajo donde decía que a mí me parece que las palabras no avanzan así en un progreso hacia adelante, sino que el significado se abre como un abanico, ¿no? Porque siempre el nuevo significado está relacionado con el anterior, pero como movido a una dirección particular, ¿no? Sí, muy, muy específico en cuanto al hablante. Es, Mm, no, y al momento, ¿no? y el contexto, Histórico, claro, a la cultura, ¿no? Cómo está en ese momento. Como en sí, el caso, digamos, de los jóvenes, usan palabras nuevas o las viejas con otros significados, con otros sentidos, ¿no? sí. Otros usos. Esta idea de que el significado es el uso es una idea de un filósofo que yo trabajo, que se llama Ludwig Wittgenstein, que es un Ujú, filósofo austriaco que planteó eso, ¿no? Precisamente para poder estudiar a las palabras, al lenguaje en general, a los conceptos, en el marco de la vida humana, ¿no? Que ujú. es donde debemos ver el lenguaje. El lenguaje existe entre los seres vivos que están de esa manera vinculándose, relacionándose, etcétera, ¿no? Sí, Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad le damos eh, mil gracias, doctora Laura Hernández, por esta plática. Esperemos que para nuestros alumnos, para las personas que deseen posteriormente ver la plática, sea también de provecho. Y pues esto obviamente no, nos da para mucho más, pero por el día de hoy le agradecemos nuevamente y esperamos que en alguna otra ocasión pues también nos pueda brindar su, su charla tan interesante. Muchas gracias a ustedes por invitarme y pues ojalá los chicos lo disfruten y sea de provecho para sus cursos y abra pues camino para que los jóvenes también participen de esta discusión donde ellos tienen un lugar muy importante. Bueno, pues muy buenas noches y nos Buenas veremos pronto. noches y gracias.